espacio articular, ¿no? Donde ustedes pueden notar la asimetría del cartílago. Aquí pueden ver que existe mayor cartílago en relación del otro lado. Tenemos la presencia de osteofitos, de un borde irregular del hueso. Ustedes pueden notar acá. Tenemos la esclerosis subcondral, que tanto hemos hablado. Incluso tenemos un pinzamiento articular, ¿no? Que son signos clásicos de una artrosis de rodilla. Aquí les presento un algoritmo de cómo se debe estudiar a un paciente, donde se toma como ejemplo lo que es la artrosis de cadera, ¿no? Entonces tenemos un paciente con dolor articular que acude a nuestra consulta. Se debe hacer la anamnesis, preguntar cómo duele, cuándo duele, con qué calma el dolor, el tiempo de duración, si existe mayor dolor en otras articulaciones, si el dolor es migratorio, si es permanente, ¿no? De esa manera vamos a identificar si es un dolor inflamatorio o si es un dolor mecánico. Entonces, en caso que sea un dolor inflamatorio, que se sospeche de un dolor inflamatorio, que sea migratorio, por ejemplo, se debe estudiar otras causas, ¿no? Solicitar radiografías, laboratorios, reactantes de fase aguda, que esos van a salir alterados, ¿no? Y en relación a eso, estudiar la posible etiología. Por el contrario, si pensamos en un dolor mecánico, que es el caso de la artrosis, pedimos la analítica que va a venir normal, pedimos una radiografía de la articulación afectada. La radiografía, si es compatible con adelgazamiento del espacio articular, los osteocitos, todo lo que acabamos de mencionar, vamos a llegar al diagnóstico de una artrosis, ¿no? Pero si la radiografía es normal y la analítica es normal, se descarta la artrosis. El tratamiento, el tratamiento pues al inicio puede tratarse con medidas generales, educar al paciente, si es un paciente con sobrepeso, indicarle que debe bajar de peso, a aquellos pacientes con obesidad, adherirlos a un plan nutricional, motivarlos para que bajen de peso, ¿no? Muchos pacientes bajan de peso y la molestia o el dolor reduce significativamente. La protección articular, el ejercicio, ¿no? Explicar a los pacientes que no pueden hacer ejercicios que sean agresivos, que pueden caminar, por ejemplo, o pueden hacer bicicleta en algunos casos. La fisioterapia es muy importante. Se sugiere que que se haga un reposo relativo en aquellos pacientes que presenten mucho dolor, pero por periodos cortos, ya que si el paciente se mantiene en reposo permanente, por el contrario, la articulación se va a debilitar más y los componentes articulares se van a debilitar más, hablando de ligamentos, tendones y el componente muscular también. Entonces, el reposo absoluto está contraindicado en estos pacientes, pero sí se debe sugerir que se haga un reposo relativo para ayudarles a manejar el dolor. Ahora, si es que persiste el dolor, no se puede tratar solo con medidas generales, también se debe utilizar medicamentos, ¿no? Dentro de los medicamentos tenemos los tratamientos sintomatológicos, que son tenemos los de acción rápida, como son los AINES, ahí entran todos los analgésicos, ¿no? También se habla de utilizar los inhibidores de la COX-2, como el celecoxib, por ejemplo, pero no existe evidencia de que o el AINE o el inhibidor de la COX-2 sea mejor, ¿no? Lo importante es tratar el dolor, hacer las combinaciones para tratar el dolor y mantener la movilidad lo más posible de esa articulación. Ahora se utiliza también fármacos de acción lenta, ¿no? Donde se encuentran los condroprotectores, ¿no? Que se sugiere a los pacientes que ya tienen algún signo de artrosis, ¿no? Estamos hablando del condroitin sulfato, la glucosamina,
que llegan en nuestro medio, lo encontramos en sobres. Es importante explicar a los pacientes que el hecho de que tomen los medicamentos no quiere decir de que esa articulación va a regenerar. Por el contrario, es una forma de preservar, por así decirlo, la articulación o de evitar que siga produciéndose un daño. Es importante esto porque los pacientes se van de la consulta y vuelven al mes o a los 2 meses y dicen, pero doctor, me sigue doliendo. Entonces es importante que se explique a los pacientes que estas medidas son de protección para la articulación, ¿no? De acuerdo a, se sugiere tomar unos 3 meses, descansar uno, y la acción de estos condroprotectores inicia recién a la tercera o cuarta semana de iniciado. El tratamiento ahora también se hace lo que es la infiltración de las articulaciones. Ustedes en su práctica van a ver que se hace con ácido hialurónico, con corticoides de depósito y se hacen por ciclos, ¿no? 3 ciclos por lo general. Sin embargo, tampoco hace que la articulación llegue a regenerar, ¿no? Son medidas para aliviar el dolor sobre todo. Aparte de esas infiltraciones, también se puede hacer infiltraciones con plasma rico en plaquetas o células madre, que en nuestro medio ya se hace. No lo hacen en todos los hospitales, pero sí se hace, ¿no? La infiltración que igual son 3 o 4 sesiones de acuerdo al caso, donde se puede hacer ese infiltrado. Pero igual, no es lo mismo. Por ahí tiene más beneficios el infiltrado de plasma rico en plaquetas y de células madre en relación a lo que es el utilizar los corticoides de depósito o el ácido hialurónico, debido a que ellos no solamente tienen las plaquetas y los factores, ¿no? Sino también tienen factores antiinflamatorios y que van a ayudar a la articulación a protegerla. Dentro del tratamiento quirúrgico tenemos las osteotomías, que son correctoras cuando ya exista alguna deformidad en lo que es el hueso, sobre todo en pacientes mayores de 65 años, en fases sintomáticas iniciales, y se trata de corregir la alineación, ¿no? Del genovaro o del genovaro. Esto es para evitar que siga progresando la artrosis. En casos avanzados se utilizan las prótesis, ¿no? Que en realidad es la sustitución articular, ¿no? Y el lavado articular por artroscopía. Cuando hablamos de artrosis de cadera, ¿en quiénes está indicado hacer una cirugía? Primero, si tenemos un tónis 0 y 1, se puede hacer una artroscopía o se puede tratar con infiltraciones, como habíamos mencionado, además de todos los adyuvantes, ¿no? Estamos hablando de AINES, de todo eso. Pero si existe un deterioro severo de la articulación y estamos en un tónis 2 y 3, la terapéutica recomendada es una prótesis de cadera. Además que también es indicada en aquellos casos de tónis 1, donde no responde al tratamiento. ¿Qué complicaciones podemos tener en aquellos pacientes que tienen artrosis? Primero, una artrosis progresiva, destructiva, que va a llevar a una artritis destructiva atrófica, o osteonecrosis con fracturas por estrés, hemartrosis, infecciones de partes blandas. Y esto es muy importante, ¿no? Hacer el diagnóstico diferencial, aparte de lo que ya se ha mencionado de las características especiales que tiene un paciente con artrosis. Entonces es importante diferenciar de otras enfermedades. Por ejemplo, la artrosis de mano, tenemos que es más frecuente la afectación de las interfalángicas proximales, distales, del trapecio, de la articulación metacarpofalángica, pero como habíamos mencionado, los reactantes de fase aguda son normales.
Y en la radiografía tenemos los osteofitos, cosa que no es así en la artritis reumatoidea, donde los reactantes de fase aguda están elevadas. En vez de osteofitos encontramos las erosiones y tenemos afectación de los huesos del carpo. En la artritis psoriática tenemos un predominio de afectación en las interfalángicas distales, los reactantes de fase aguda son elevadas y al igual que en la anterior tenemos las erosiones y en la gota tenemos la afectación de las partes blandas. En el caso de la artrosis de rodilla, como habíamos mencionado, el dolor es mecánico, aumenta con la movilización y presenta las crepitaciones. Tenemos que diferenciar de las rupturas meniscales, donde el dolor es agudo y se incrementa al subir o bajar escaleras, ¿no? Con sensación de bloqueo articular. La necrosis avascular, donde el dolor predomina o persiste en el reposo, ¿no? Desde predominio nocturno y tiene rigidez asociada. Y la condrocalcinosis, que es un dolor inflamatorio intenso y no solamente afecta a las rodillas, ¿no? Sino también otras articulaciones. En el caso de la artrosis de cadera, se tiene que diferenciar de la bursitis, de la necrosis avascular y de la sacroileitis, ¿no? La artrosis de cadera habíamos mencionado que es un dolor mecánico localizado en región inguinal que puede irradiarse al muslo o a la rodilla ipsilateral y además de la limitación articular, ¿no? En la sacroiliitis, el dolor es a nivel de la región sacroiliaca de predominio nocturno y se relaciona con el ejercicio físico. En la necrosis avascular, el dolor aumenta con la sobrecarga y desaparece con el reposo. Y en la bursitis, el dolor es selectivo a la palpación trochanteria del fémur, ¿no? Y aumenta en el decúbito lateral por compresión de la vulva. Aquí les presento un cuadro, que es lo que más se ve en la práctica, ¿no? ¿Cómo diferenciamos una artritis de una artrosis? En la artritis tenemos una afectación de la membrana sinovial y en la artrosis lo que se afecta es el cartílago en sí. La artritis se asocia a enfermedades autoinmunes o a infecciones o alguna otra condición. En la artrosis existe un desgaste de la articulación. En la artritis el dolor es constante, en la artrosis el dolor cede con el reposo y empeora con la movilización. Aparte que no se asocia con síntomas extraarticulares a diferencia de la artritis. Para el diagnóstico de la artritis necesitamos análisis de sangre, hacer pruebas de reactantes de fase aguda y para la artrosis es por clínica y radiología. Es importante que ustedes puedan diferenciar lo que es una artritis de lo que es una artrosis. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Buenas tardes, yo tengo una pregunta. En la artrosis de mano, usted dijo que habían de dos tipos, una erosiva y la otra, ¿cuál era? Deformante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no me preguntan ustedes, voy a preguntar yo.
Alex Tejerina. Rodrigo Vega. Sí, doctora. Una diferencia entre artritis y artrosis. Em, Pero eso es lo que más afecta, ¿no? En la artritis está lo que es la membrana sinovial y la artrosis es al cartílago, perdón. Ya, está bien. Luciana Rosso. Sí, doctora. Otra diferencia. Bueno, en la artrosis más que todo está provocado por la edad y en la artritis está muy asociado a las enfermedades autoinmunes o a las infecciosas. Ya. Carla Rodríguez. Sí, doctora. Otra diferencia. Bueno, lo que usted decía de los exámenes, para la artritis se necesita análisis de reactantes de fase aguda, mientras que para la artrosis el diagnóstico sería clínico y mediante radiografía. Ya, van a encender su cámara. María Jesús. Doctora, Otra diferencia. puede ser sobre el dolor, que en la artrosis este es un dolor que puede ceder con el reposo, en cambio en la artritis es un dolor persistente. Muy bien. Belén. Otra diferencia. Doc, aquí, bueno, puede ser lo que decía que estaba asociado a los síntomas extraarticulares y la artrosis no estaba asociado a los síntomas extraarticulares. Muy bien. Marcela Condori. Sí, doctora. ¿Qué es artrosis? Eh, bueno, la artrosis va a ser una degeneración, por así decirlo, eh, de la articulación, va a afectar más que todo al cartílago y va a ser más que todo producido por un desgaste, digamos, de la articulación. Ya, está bien. Tatiana Garnica. Y edad presente. Un factor de riesgo para artrosis. Bueno, como usted lo decía, para la artrosis podría ser la edad, uno de los factores principales de riesgo, y ocupacionales ¿En creo qué que edad también. es más frecuente? En los ancianos o adultos mayores de la tercera edad. Habíamos dicho mayores de 50 años. A ver, no necesariamente que sean de la tercera edad. Bien. Fabiana Ibáñez. Sí, doctora. Otro factor de riesgo, Factores congénitos, doctora. ¿como cuáles? Hay una displasia de cadera congénita, puede ser. Sí, está bien. Fabricio Tejada. Doc, Otro factor de riesgo, podría ser lo que dijo, infecciones. infecciones. ¿Qué tipo de infecciones? Mm, no se pueden ser entre bacterias y virus. Mm, Ya, pero ¿qué, qué infecciones van a causar artrosis? Por ejemplo, un resfriado no va a causar una artrosis, ¿no ven? Mm,
no sé, podría ser no sé, Staphylococcus aureus. ¿Qué va a causar el estafilococo aureus? Mm, puede ser una artritis séptica. Una artritis séptica, está bien. La tuberculosis es otra causa también, ¿no es cierto? De osteomielitis. Está bien. Diego Medrano, Doctora, buenas tardes. otro factor de riesgo, Puede ser los factores metabólicos, ¿como como la cuáles? la obesidad. Obesidad. Está bien. Carolina Alemán, Sí, doctora. otro factor de riesgo, Que es más predominantemente en las mujeres. de las mujeres. Muy bien. Joana Ramos, Álvaro Reinaga, Presente, Doc. ¿cuál es la clasificación tradicional de la artrosis? Eh, Se llama la clasificación de Tonis o Tons o Tonis. No, la clasificación de la artrosis en general. Eh, en primaria, en secundaria. Primaria y secundaria. ¿Cuál es la primaria? La primera es sin una causa definida. Ya, muy bien. Elizabeth López, Doc Lisbeth López. Lisbeth López, Lisbeth López. ¿Las secundarias cuáles son? Básicamente va a ser donde ya hay una afección, digamos, previa, o sea, la causa ya va a ser mayormente conocida. Por ejemplo, puede ser una enfermedad metabólica o alguna lesión ya tenida. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en lesiones podría ser como usted mencionaba, bueno, al momento de realizar algún deporte, a hacer mayor impacto en eso. Traumáticas, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué más? ¿Perdón, Doc? ¿Qué más? ¿Qué otras causas hay? Mm, otras causas. Bueno, también sobre las lesiones, bueno, como ya mencioné, las lesiones previas puede ser igual, los traumatismos. Traumatismos. Ya. Natalie Ortiz, Sí, Doc. ¿qué otras causas existen de artrosis secundaria? Pueden ser metabólicas, también pueden ser traumáticas, ¿Cuáles, anatómicas. dentro de las metabólicas, cuáles están? Puede ser la artritis por cristales, la acromegalia y también en parte lo que sería la obesidad puede ser uno de los factores. Ya, está bien. César Flores, Sí, doctora. ¿cómo se hace el diagnóstico de artrosis? Mm, podría ser por el cuadro clínico inicialmente. En tendría que presentar una rigidez articular, un sonido particular como es el chasquido, eh, un chasquido articular, una deformidad, una disminución o pérdida de la movilidad. Ya, está bien. ¿Qué más?
Podría apoyarse también con lo que es las pruebas por imagen, ¿no? Y ahí entraría lo que es la clasificación de TONIS. Las pruebas con imágenes que sería radiografía, ¿no es cierto? Sí. ¿Has hecho tu cambio de grupo, César? Todavía, Doc, pero creo que hasta el día lunes ya van a tener la lista oficial de todos los que han solicitado cambios. Sí, porque no sales de mi lista, no estás. Te voy a anotar igual. Gracias. Ezequiel Martínez. Sí, doctora. ¿Qué encontramos en la radiografía? En general. Eso es lo que nos va a dar el diagnóstico. Bueno, podríamos basarnos en la clasificación de TONIS, No, en en donde, como general. usted decía, ¿cómo? En general, no solamente hablando de cadera. Bueno, una degeneración de lo que es del cartílago. Podemos ver una relación que hay, prácticamente hay una unión de hueso con hueso. También podríamos ver el tema de los, como mencionaba, de los quistes. Y eso, doctora. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Romero Oliver. Bueno. A ver. Bueno, vamos a llamar lista a todos los que no he preguntado, ¿ya? Ahí vamos a quedar. La próxima semana espero que ya podamos pasar de forma normal. Igual la virtualidad, si bien nos ayuda, no es la mejor forma de pasar la clase, ¿no? Es diferente pasar presencial. Si es que seguiría esta modalidad, igual que ahora, yo les voy a enviar el enlace para que ustedes puedan conectarse. Y si no, nos vemos en la facultad a las 2 de la tarde. Me voy a llamar a todos los que no he preguntado. A Van Nicole. Presente, doctora. Arevalo Graciela. Gladys Walter. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Contreras Ángela. Presente, doctora. Cuellar Mayra. Doc, tiene dificultad con su internet. ¿Tu compañera o yo? ¿No me escuchan bien? No, mi compañera. Ya. Cutipa Milton. Fernández María Celeste. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Flores María de los Ángeles. Llanos Abdón. Mamani John. Mamani Alba. Presente, doctora. Martínez Luis. Presente, doctora. Oropesa Astrid. Presente, doctora. Orozco Luciana.
Ortiz Luis Fernando. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ortiz Natalie. Presente, doctora. Osorio Carla. Quiroga Arlet. Rengifo Melissa. Reinaga Álvaro. Román Melanie. Presente, doctora. Romero Vanessa. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Salgado Mireia. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez Erlan. Sánchez Douglas. Serrano Diomer. Siles Gabriel. Presente, doctora. Vega Federico. Vega Castillo. Yuka Mamani. Presente, doctora. Muy bien. Yo les voy a pasar al grupo más tarde o después el tema para que ustedes lo puedan ir repasando. Con eso finalizaríamos la clase. Doctora, disculpe, Mayra Cuellar presente, es que estaba con problemas de internet. ¿Bien? Es que estaba con problemas de internet, doctora. Mayra Cuellar presente, le decía. Pero ya está bien. Ya, gracias. Bueno, estudien, revisen. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Buenas Hasta luego, tardes. hasta luego.